Bueno, queremos darle la bienvenida a todos nuevamente a este segundo episodio de ISO Sin Filtro. Bienvenidos a todos. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos por Latinoamérica y buenas tardes para los que están de este lado de Europa. Bienvenidos a ISO Sin Filtros. Así es. Bueno, hoy estamos ya en este segundo episodio. El anterior fue bien interesante que estuvimos abordando temas asociados a la integración de las normas ISO, combinándolo con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pero hoy vamos a hablar de otro tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Beatriz? Bueno, hoy vamos a hablar de esas tres aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en los sistemas de gestión de la calidad. Así que va a estar bastante interesante. Sí, señor, porque es que el tema de la inteligencia artificial puede darse para todos los sistemas de gestión, para todas las normas. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de la calidad. Así que creo que es importante, antes que todo, Beatriz, Ujú. comentar que existen varios tipos de inteligencias artificiales, ¿no? Y que una de ellas se le llama la inteligencia artificial débil o estrecha, que se centra en realizar tareas específicas y limitadas de las cuales en este caso podremos comentar en algún momento algunos ejemplos, pero también la inteligencia artificial fuerte o general que tiene la capacidad de comprender, aprender y resolver problemas de manera similar a los humanos. Y esa es la que más se está utilizando hoy en día y en este caso la inteligencia artificial como el ChatGPT o generativa. Entonces, entre otras inteligencias artificiales, hay otras que están en teoría. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a comentar algunos ejemplos de eso. Beatriz. Sí, de hecho, quería también agregar que existen varias, ahorita, digamos, aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? El chat GPT es el más utilizado, de hecho, el que nosotros estamos empleando. Sin embargo, está Ujú, también el BAR, que es de Google, y tenemos el de ujú. Microsoft también, el de Bing. Entonces, digamos que hay varias opciones, sin embargo, la que nos ha gustado más por las respuestas quizás más precisas que pueda estar dando es el chat GPT de OpenAI. Así es. Fíjate, este chatbot que fue creado, este ChatGPT que fue creado en noviembre del 2022, o por lo menos que así salió a la palestra y que ha venido impactando de manera significativa todas las áreas, todos los sectores, tiene una gran cantidad de aplicaciones en muchas áreas, ¿no? Sin embargo, a veces hemos visto muchos ejemplos en temas de generación de contenido para el marketing, pero no tanto, no hemos visto tantas cosas aplicadas a los sistemas de gestión de calidad. Y creo que eso es parte de lo que hoy queremos, a través de algunos ejemplos, plantearle pues, a toda nuestra audiencia que vayan viendo las posibilidades y las potencialidades que aquí hay. Sí, de hecho, Luis, digamos que tiene una amplia aplicabilidad, ¿no? Podemos preguntarle de manera específica para cada uno de los capítulos de la norma, inclusive para cada uno de los elementos de la norma, en este caso de la ISO 9001. Como también Ujú. podemos hacer consultas de alguna manera más específicas. Me gustaría compartir algunos ejemplos del chat Ujú. GPT. Déjame compartir la pantalla. Sí, ponlo en presentación y yo lo comparto. Creo que no lo veo todavía por aquí. Si lo Sí, tengo que abrir allí y listo. Ok, ahora sí. lo están viendo, ¿cierto? Ahora sí. Ok, Sí. lo voy a leer porque está muy pequeñito, pero esto es algo bien interesante, ¿no? Unas consultas que yo le hice. Voy a leer la primera. Siendo tú un experto, porque algo importante es que tenemos que poner en contexto al chat GPT, decirle que él es un experto para que actúe de esa manera y nos dé quizás la información más precisa. Entonces, el prompt o la instrucción que nosotros le damos, en este caso, dice así: siendo tú un experto en sistemas de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001-2015, ¿podrías darme indicaciones de cómo implementar la gestión del cambio? Gracias, ¿ok? A ustedes les parecerá curioso, pero es que hay que ser amable porque es como nuestro amigo ideal. Y fíjense que aquí, sí, ¿no? Nos da una serie de información que tenemos que considerar como la comprensión del cambio, la comunicación efectiva,
la planificación detallada, la capacitación y desarrollo, identificación y gestión de riesgos relacionados, por supuesto, al tema del cambio, el feedback y retroalimentación, el monitoreo y revisión continua. Inclusive, esto es bien interesante porque, bueno, nos da un esquema, ¿no? Que podemos tomar como un ejemplo. ¿Qué te parece, Luis? Este Sí, primero. fíjese algo que quiero reforzar, además, que tú lo Ujú, acabas de mencionar, ¿no? Que lo importante es poner en contexto al ChatGPT. Normalmente se recomienda definirle un rol, pero explicarle muy bien qué es lo que se quiere y cuál es la tarea específica, ¿no? Y bueno, aquí te dio una respuesta importante, interesante, que también aquí el otro aspecto a resaltar es que, bueno, cada uno de los profesionales que va a utilizar esta herramienta también va a emplear su criterio profesional, ¿no? En el sentido de ver la información y decir, bueno, esta información es correcta, es aplicable. ¿Por qué? Porque en esta etapa, esta herramienta está todavía en proceso de mejora y ella misma reconoce en un momento dado, quienes la han diseñado, que puede tener en algunos momentos información que no es correcta, aunque dicen que está en una precisión hasta en un 75-80% de las respuestas, ¿no? Entonces, correcto. bueno, en general, bueno, esa información, así como está redactada o así como la generó el ChatGPT, me parece que es viable totalmente para la consulta Sí. que has hecho. De hecho, mira, hay otro ejemplo que les quiero mostrar. Igualmente Ujú. le indicamos en el prompt, ¿no? Como experto en sistemas de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001, ¿podrías indicarme cómo implementar la última enmienda de dicha norma sobre el cambio climático en una organización del sector de telecomunicaciones? Gracias, ¿no? Entonces, eh, de hecho lo hice, digamos, con algunos errores ortográfico para ver si me Ujú. entendía, porque eso también es algo que es interesante validar. Incluso como podrán quizás ver si cuando vean y estén en el chat, Luis, no es necesario hasta ponerle los acentos, ¿no? Sí. Entonces, lo que les quiero decir que fíjense esta pregunta respecto a la última enmienda, ¿no? Del cambio climático y está enfocada ya específicamente la consulta a una organización del sector de telecomunicaciones. Fíjense que aquí nos dice el chat GPT, ¿no? Que la última enmienda de la norma relacionada al cambio climático se refiere al contexto de la organización, donde se incluye la consideración de las preocupaciones externas e internas pertinentes, incluidos los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático, cosa que es cierto. Y luego aquí nos da algunas sugerencias de cómo implementar esta enmienda en el sector de telecomunicaciones. Nos dice que, por supuesto, el análisis del contexto de la organización, la evaluación de riesgos y oportunidades, la integración en el sistema de gestión de la calidad a partir, por supuesto, de esa gestión de riesgos. Incluso nos sugiere actualizar hasta la política de la calidad. También nos indica, ¿ok? De integrar estas consideraciones ambientales a los procesos operativos, que es muy importante porque recordamos que la norma ISO 9001 pues se basa en el enfoque a procesos y así lo establece el elemento 4.4. Nos habla de capacitación y sensibilización, del establecimiento de objetivos y metas y por supuesto del seguimiento y revisión. Luis, ¿sabes qué es interesante de estas dos Ujú, ujú. respuestas que hemos visto del chat GPT? Que lo enfocan también al ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar. Así es, así es. Fíjate, yo quiero hacer varios comentarios. Primero, fíjense, Ujú, apenas está el tema dándose el tema de la enmienda, está saliendo la información, la enmienda de la ISO 9001 con el tema de considerar el cambio climático y ya tenemos a través de ChatGPT la posibilidad de que nos ayude a empezar a tener información, a comprender cómo podemos asumirlo. Y bueno, ahí tenemos esa herramienta, la potencia de esta herramienta. Tú acabas de mencionar una serie de aspectos. Imagínate cuando le demos más contexto en cosas específicas de la organización donde estamos, donde nos encontramos, los que nos están escuchando, del contexto si es del sector servicio o sector manufactura, el que sea, y le das ese contexto y te esté dando una información que te sirve para aprender, que te sirve para desarrollar lo que tienes que hacer a nivel de requisito de la norma. Yo creo que esto es parte de lo que queremos resaltar de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial generativa, en este caso, como el ChatGPT, a una realidad de la aplicación de ISO 9001, de gestión, de mejora, bueno, de tantas cosas que se pueden hacer, Beatriz. sí, de hecho, en base a esta consulta,
le hice una un poco más específica. ¿Podrías Ujú, indicarme cuáles son los riesgos del cambio climático para una organización del sector de telecomunicaciones? Gracias. Y por aquí me dice, ujú, claro, aquí te presento algunos riesgos específicos relacionados con el cambio climático que podrían ujú. afectar a una organización del sector de telecomunicaciones. Y nos menciona daños a la infraestructura. Lo interesante es que nos explica. ¿Ok? Daños de Ujú. infraestructura provenientes quizás de eventos climáticos extremos como tormentas, huracanes, inundaciones, incendios forestales, em, que puedan causar pues cualquier inconveniente, inclusive torres de comunicación, cables de fibra óptica, interrupciones en la energía eléctrica. Nos da también Ujú. afectación de las redes de transporte de datos, escasez de los recursos naturales, y nos va explicando el por qué nos está sugiriendo quizás este riesgo en particular, ¿no? Ujú. Regulaciones ambientales más estrictas, el impacto en la cadena de suministro y por supuesto nos dice, estos son algunos ejemplos de los riesgos que el cambio climático puede representar en una organización del sector de telecomunicaciones. E incluso nos dice, Luis, es Ujú, ujú. importante que las organizaciones identifiquen y evalúen específicamente los riesgos que son relevantes para su contexto operativo y tomen medidas para mitigar su impacto. Entonces, Así es. esto es bien interesante, Luis, porque allí es donde está el punto de que nosotros necesitamos conocer el contexto de la organización en el cual nosotros estamos implementando la norma ISO 9001. Necesitamos conocer, por supuesto, ese sector en particular. Conocer también aquellas herramientas que nos puedan permitir hacer este análisis detallado de todos esos riesgos relacionados al cambio climático para ese sector en particular. Entonces, Sí. la competencia del profesional ISO que quizás presta consultoría o que trabaja ya al interno de una organización en conocer la norma, en conocer tantas herramientas relacionadas es muy importante. Sí, sí, y yo creo que fíjate que este ejercicio que acabas de hacer y con esta pregunta en particular y reforzando un poco lo que dices, ¿no? Fíjense cómo en este caso la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar una serie de información que nos puede ser útil y nosotros pudiéramos hacer otro tipo de preguntas, preguntas, por ejemplo, relacionadas a temas más específicos de riesgos asociados a ese contexto de una empresa particular, como lo señalaba, pero pudiera también, y ya estamos hablando de la versión del ChatGPT Plus, que es distinta a esta versión gratuita donde tú puedes subir un archivo o cargar un archivo PDF que a lo mejor tenga toda una documentación del tema del cambio climático y su efecto sobre un sector específico de empresa. Y él te sirve para tú revisar ese documento, para estudiarlo, para hacerte un resumen de ello, para generar preguntas. Tú puedes pedirle al ChatGPT Ujú, que te haga preguntas asociadas a ese documento que tú acabas de cargar allí y él te sí, va a generar una serie de preguntas. O sea que el ChatGPT o estas inteligencias artificiales tienen una cantidad de potencialidades o de bondades que nos pueden ser útiles dependiendo de cómo le demos el uso. Lo importante es entender que existen estas opciones que nos brinda esta herramienta. sí. De hecho, podemos incluso preguntarles, voy a hacerlo en vivo, ¿ok? Ujú. Para que Ajá. las personas lo tengan presente, ¿no? Siempre en este caso, vamos a decirle que es un experto, ¿no? Entonces, como experto que eres en Ujú. sistemas de gestión de la calidad Ujú. de la norma ISO 9001-2015, ¿podrías indicarme cómo implementar Ujú. la gestión del conocimiento en una organización del sector, vamos a colocar administración pública? Sí, y eso es apenas son segundos donde él está procesando a través de su algoritmo toda la información que puede Fíjense obtener
y ahí está, así es. Exacto, ahí está, fíjense, rápido. Aquí me lo está escribiendo, fíjenselo cómo lo está haciendo, ¿no? Nos dice, sí, por supuesto, implementar la gestión del cambio en una organización del sector administrativo de administración pública puede mejorar la eficiencia, la efectividad y la capacidad de adaptación de la organización. Y entonces aquí algunas sugerencias de cómo hacerlo: identificación del conocimiento crítico, creación de una cultura de aprendizaje. Y también nos va dando, ¿no?, indicaciones acá a considerar: captura el conocimiento táctico y explícito, y cuáles son aquellos mecanismos que podemos estar utilizando, bien sea para conocimiento táctico, para conocimiento explícito, también cómo crear bases de datos, la facilitación de la colaboración y la comunicación, el establecimiento de procesos de gestión del conocimiento, promoción del intercambio de conocimiento, evaluación y Ujú. mejora continua. Entonces, aquí nos está dando ya un input importante que nosotros como profesionales ISO podemos considerar en el momento de implementar la gestión del conocimiento en una organización. En este caso, nos está dando de manera general para el sector de administración pública. Sabemos que en el sector de administración pública, pues bueno, hay diferentes o diversas particularidades, y nosotros podemos enfocar la pregunta al chat GPT, ese prompt, esa instrucción un poco más específica. Entonces eso lo hace bastante interesante. Sí, sí, y fíjate que ya ustedes vieron lo importante del prompt o de la instrucción o el Ujú, comando, lo que se le debe escribir. Y eso es parte de una competencia que también hay que desarrollar, cómo hacerlo de manera correcta. Hay personas que todavía les cuesta, personas que todavía están en ese proceso de incorporar este conocimiento, entender cómo funciona esto. Bueno, parte de los ejemplos que estamos colocando, allí podríamos haber colocado otro ejemplo adicional, por ejemplo, pedirle a eso, en esa misma dirección que tú señalaste del tema de gestión de conocimiento, por ejemplo, podríamos haberle preguntado como experto en sistemas de calidad y en gestión de conocimiento, indícanos o darnos 5 indicadores que nos puedan demostrar que la gestión de conocimiento se está cumpliendo o está mejorando, y él nos va a dar unos ejemplos de esos indicadores. Entonces, fíjense lo que eso sí, puede ser como elemento potenciador para ahorro de tiempo, para conocimiento, productividad de la persona, del responsable del sistema de gestión de calidad, que está allí en el día a día, en esa dinámica que tiene tanto trabajo, y bueno, y que tengas esta herramienta tan poderosa que te pueda ayudar a lograr productividad y mejores resultados en corto tiempo. ¿Qué te parece, Beatriz? no, es que es excelente porque vamos a ponernos también en este contexto. Nosotros utilizamos Google, todos utilizamos Google desde hace muchísimos años. Es una inteligencia artificial, un excelente buscador que nos va a dar una información, pero no es una información quizás tan precisa, porque nos puede dar ejemplos, digamos, incluso de en videos, porque hay algo que se cargó en YouTube o algo que se cargó quizás como un documento, ¿no? En la red. Entonces, nos va a dar es en base a la palabra clave, gestión del conocimiento, si tomamos ese ejemplo. Entonces nos va a dar allí, ¿verdad?, una serie de información que está en la red. En cambio, cuando usamos el chat GPT, nosotros lo podemos personalizar, ser Ujú. bien específicos, aprender, por supuesto, a escribir esa instrucción, ese prompt, ¿no? Y incluso obtener una información un poco más válida, ¿no? Porque puede Sí. ser que quizás también nos vaya a dar una información que oye, no aplica para lo que nosotros realmente le estamos consultando. A lo mejor porque el prompt no estaba bien formulado, o a lo mejor porque como tú bien lo dijiste, está aún en desarrollo el 75%, todavía es un buen avance. Sin embargo, el saber discernir también es otro factor, ¿no? En base a nuestra competencia como tal. Sí, sí, fíjate, de tantas posibilidades de opciones que podemos hacer con estas inteligencias artificiales, donde le podemos preguntar muchos de estos ejemplos que tú acabas de comentarnos, otros que yo estaba mencionando, y muchas otras opciones, desde cargar información, archivos que tengan, en este caso, datos
por ejemplo, el comportamiento de un indicador y que él pueda hacer el análisis de esa cantidad de datos y te dé un análisis descriptivo de la media del comportamiento, de las tendencias, que nos ayude a hacer un trabajo, un informe. Bueno, es impresionante, ¿no? Desde eso hasta poder generarnos preguntas para una auditoría del sistema de calidad, que tú le preguntes en ese tema del conocimiento, por ejemplo, darnos una lista de 5 preguntas que puedo hacer en un proceso de auditoría interna en base al requisito de gestión del conocimiento. Entonces, esto se pierde de vista en la cantidad de posibilidades que hay. Y eso era justamente lo que hoy queríamos compartir con toda nuestra audiencia. Y en ese sentido, Beatriz, ¿qué es lo que estamos ahorita trabajando para poder llevar este conocimiento a muchos profesionales y a muchas empresas? Bueno, sí, esto es una tecnología emergente. Apenas, como lo hemos comentado en sesiones anteriores, tiene casi un año y sin embargo ha evolucionado pues exponencialmente. Y nosotros que somos profesionales ISO tenemos que estar a la vanguardia, no solamente de estas tecnologías emergentes, sino también de otra área que es importante y que es emergente, como es la integración de sistemas de gestión. Hoy por hoy vemos más organizaciones que tienen la necesidad de gestionar en un único sistema de gestión varias disciplinas de las normas ISO. Vemos que ya las organizaciones no solamente toman en cuenta lo que es la gestión de la calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, que aunque son las normas con mayor demanda a nivel mundial, también integran otras disciplinas. Entonces, el estar a la vanguardia en todos estos temas es muy importante y por eso nosotros hemos creado y estamos ya a punto de comenzar porque el 19 de febrero arranca esta formación. El sábado 24 vamos a tener la primera sesión en vivo, la clase de esta formación especializada Integración ISO 4.0, que en definitiva es la mejor opción que tú tienes este 2024 para dominar la armonización de las normas ISO, para estar a la vanguardia de la integración y de estas también herramientas tecnológicas como es el chat GPT. De hecho, vamos a estarlo incluyendo allí, es uno de los módulos de esta formación. Así ¿Qué es, comentas tú fíjense. respecto a esto, Luis? Sí, sí, que bueno, que mucho justamente de los retos y de esas tendencias que tú acabas de mencionar, el tema de integración de sistemas de gestión, donde muchos a veces están impactados por requisitos legales en temas ambientales, hoy en día con los temas de sostenibilidad, por ejemplo, entre otros requisitos asociados al desarrollo sostenible, y que muchos se responden a través de normas ISO que ya se han ido creando, como la 14001 o la 45001 y otras. Es parte de lo que vamos a estar abordando en esta formación especializada, donde la idea es trabajar bajo un esquema de mentoría y de un aprender haciendo, donde vamos a ir guiando a todas las personas que se incorporen acá, a llevarlos a que aprendan a hacer esa integración con las normas ISO de sistemas de gestión de manera, vamos a decirlo, de manera detallada, de manera exitosa, que no solo sea un tema documental, sino verdaderamente cultural y muchas otras cosas, y además ayudándonos con la inteligencia artificial para ser mucho más productivos. Yo creo que esto va a ser definitivamente una especialización que le hemos denominado integración ISO 4.0, que va a ser de muchísima ayuda para todos esos problemas y esos retos que tienen los profesionales y las empresas, Beatriz. Sí, de hecho, queremos también comentarles que esta formación especializada está certificada internacionalmente por un aliado estratégico nuestro que es Japan Training Center LATAM y vas a obtener esta certificación que por supuesto va a tener un valor importante en tu competencia y en tu currículum, ¿no? Como tal. Sí, y bueno, esa es la invitación, ese es el llamado. Nosotros vamos a seguir desarrollando a través de ISO sin filtros en próximos episodios mucha más información de todos estos temas de tendencia, también en otras áreas del conocimiento, como la parte ambiental, la parte de la seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Y es lo que estamos nosotros comprometidos a comentar, a transmitir
todo lo que tiene que ver con los temas de normas ISO de sistemas de gestión, cómo pueden ayudar esto a las organizaciones, a las empresas a ser más productivos, a lograr sus resultados. Eso es el objetivo nuestro, que estamos comprometidos a llevarles, Beatriz y mi persona, a través, en parte de estos episodios de ISO sin filtros, Beatriz. Sí, exacto. Así que la invitación, la primera invitación es a participar en esta formación especializada. Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 18 de febrero. Contáctenos por cualquiera de las redes sociales. También dejamos aquí, Luis, si vuelves a colocar, por favor, están también nuestros correos electrónicos que nos pueden escribir para hacerles llegar toda la información detallada de esta formación especializada Integración ISO 4.0. Así que escríbanos, que con mucho gusto les vamos a responder. Así es. Y Así la es. otra invitación, Luis, antes que vayamos a saludarlos para ir cerrando, la siguiente invitación es para el próximo ISO Sin Filtros. Como tú bien nos mencionabas, vamos a estar el próximo viernes hablando de otros temas interesantes, así que no se lo vayan a perder. Sí, y invitarlos a que nos escriban también sobre los temas que les gustaría que pudiéramos estar abordando, todas esas dudas, todas esas inquietudes que surgen de todos los profesionales que están en áreas de responsabilidad de sistemas de gestión, dueños de procesos, líderes y personas que están dedicadas a formarse, a crear, a ser consultores, a ser auditores, que estamos aquí justamente para eso, para ayudarlos, compartir conocimiento y seguir avanzando en este proceso en lo cual queremos llevarles de mejor conocimiento, de compartir conocimiento. Beatriz, estamos en conclusión, que vamos a despedirnos entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en vivo y también a quienes nos van a estar escuchando en la grabación. Para nosotros, pues, un placer siempre estar en estos espacios ISO sin filtros y llegarles con información a la vanguardia en sistemas de gestión. Así es. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio de ISO Sin Filtro. Chao. Chao, chao.